¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a Impact Days 2026. Mi nombre es Genaro Ríos, gerente de programas en Impact Hub Ciudad de México. Les damos la bienvenida a esta iniciativa impulsada por Promotora Social México, Impact Ventures e Impact Hub Ciudad de México. Este es nuestro edificio de Impact Hub Ciudad de México. Nosotros somos el representante chilango de la principal plataforma de emprendimiento con impacto a nivel mundial. Le doy la bienvenida al siguiente foro, que se trata de los emprendimientos que están rompiendo el modelo tradicional de impacto y por qué sí están creciendo. Le doy la bienvenida a nuestra moderadora Verónica Solana, subdirectora de Fomento Social Banamex. Bienvenida, Vero. Bienvenida, Vero. Le doy la bienvenida también a David Cami, cofundador y CTO de Toroto. Bienvenido, David. Y a Jessica Morana, cofundadora y CMO de Wixel. Antes de comenzar, muy brevemente, les voy a dar algunas indicaciones para las medidas de seguridad. Estamos en una ciudad sísmica. Ya saben cómo suena la alerta sísmica. Hay algunas otras alarmas, alertas. No les hagan caso. Ya saben cómo suena la alerta sísmica. En caso de que suene, nos retiramos por la puerta de la entrada y la zona segura es el camellón sobre Álvaro Obregón. Nada más para que estén avisados y avisadas. Y Les doy la bienvenida a los Impact Days, que es un espacio que busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central. ¿Cómo podemos multiplicar el impacto desde la colaboración? Durante estos días estaremos abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y la región: innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectorial y las condiciones necesarias para acelerar soluciones sistémicas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de los Impact Days. Corre video. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso: un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra a Vero. Vero, bienvenida. Muchas gracias, Genaro. Pues muy buenos días a todos. La verdad es que es un lujo compartir con ustedes este panel y con estas dos empresas increíbles que tenemos aquí con nosotros. Y bueno, el panel es los emprendimientos que están rompiendo el modelo tradicional de impacto y por qué sí están creciendo. Y yo les quisiera dar primero un contexto de por qué estamos aquí, este trío. Y bueno, decirles que yo estoy en Fomento Social Banamex, una de las dos fundaciones del Banco Nacional de México. Y cuando el banco cumplió 140 años, junto con el Impact Hub, hicimos una iniciativa, Fomento Social, a través de su programa de emprendimiento social, que se llamó la 140 de Impacto. Y esa iniciativa lo que buscaba era visibilizar y dar a conocer y reconocer a 140 empresas de impacto mexicanas que estuvieran haciendo las cosas diferentes. Y bueno, para hacerlo, para conseguir esas empresas, lo que hicimos es que reunimos a nuestros aliados en el ecosistema de impacto y les pedimos que nominaran a empresas que consideraran que estuvieran haciendo esto, ¿no? Que estuvieran haciendo las cosas bien, el impacto.
Y bueno, pues recibimos más de 400 nominaciones, unas como 450. Y de esas nominaciones, pues teníamos que llegar a la lista de 140. Entonces, bueno, hubo una selección también con estos aliados, nos ayudaron a seleccionar y obviamente el Impact Hub. Y al final logramos esta lista, pero no quisimos nada más tener la lista como para mostrarla, ¿no? Y para entusiasmar a los demás emprendedores que están buscando hacer impacto, sino que también hicimos una guía de las mejores prácticas que están haciendo estas empresas para poderlas compartir con todos los demás, para facilitar el camino también a los demás emprendedores. Y bueno, de los hallazgos que encontramos es que estas empresas están enfocadas, bueno, había unas que tenían impacto ambiental, otras que tenían impacto social y en promedio, digamos, las de impacto ambiental operan principalmente bajo modelos B2B y las de impacto social bajo modelos B2C. No quiere decir que todas, pero bueno, son generalidades, ¿no? Reportan un crecimiento anual promedio de 3.7 veces. El 59% cuenta con certificaciones y el 33% de estas empresas están certificadas como empresas B. 9 de cada 10 han adoptado prácticas de reducción de emisiones, gestión de residuos y desarrollo de cadenas de suministro responsables. Y la mayoría de las empresas utilizan metodologías propias para evaluar su impacto. Hoy tenemos aquí a dos de estas empresas y es por eso que les quise dar el contexto. Están con nosotros Toroto y está Wixol. Y bueno, ahorita déjenme presentarles. Bueno, está con nosotros Toroto, que es una empresa mexicana que desarrolla soluciones basadas en naturaleza para restaurar ecosistemas, capturar carbono, mejorar la seguridad hídrica y generar beneficios para comunidades rurales. Trabaja desde una visión de largo plazo, integrando ciencia, tecnología y colaboración territorial para crear proyectos ambientales con impacto medible. Su misión es contribuir a un futuro compatible con la vida, donde la acción climática también regenere paisajes, fortalezca economías locales y cuide los servicios ecosistémicos de los que dependemos. Representando a Toroto está David Kamji, es cofundador de Toroto, lidera las áreas de innovación y comunicación en la compañía y desde una formación en mecatrónica y desarrollo de software, David ha dedicado su trabajo a llevar tecnología al mundo de la restauración ecológica. Su enfoque está en construir herramientas digitales que hagan posible medir, reportar y verificar el impacto de proyectos de carbono, agua y biodiversidad con transparencia y trazabilidad. Un aplauso, por favor, a David. Y bueno, también está con nosotros Wixol. Wixol Productos con Conciencia es una marca mexicana de cuidado personal fundada por Jessica Morano y Eric Castrejón, amigos y socios desde la universidad. Eric visitó y aprendió de diversas comunidades indígenas donde conoció el uso tradicional de las plantas y los baños herbales como herramientas de equilibrio y bienestar. Jessica aportó su experiencia en dirección de marketing, emprendimiento y emprendimiento para transformar este conocimiento en una marca sólida, consciente y accesible. Wixol desarrolla jabones y productos de cuidado personal hechos a mano, utilizando ingredientes naturales, comestibles y fáciles de identificar. Sus fórmulas están basadas en la herbolaria tradicional de distintas culturas mexicanas e integran botánicos activos que promueven el equilibrio físico, mental y emocional. Está con nosotros Jessica Morano, cofundadora y CMO de Wixol. Bienvenida, Jessica. Bueno, para este panel quiero empezar preguntándoles el origen y el propósito de su empresa. Entonces, bueno, para ambas empresas, les quiero preguntar cómo originaste tu empresa y por qué romper el modelo tradicional de empresa, por qué romper este modelo desde el inicio. Entonces, empezamos contigo, David. Gracias, Vero, gracias. Y gracias a todos por el espacio y por estar acá. Pues Toroto nace de una preocupación, porque en 2018 y 2019 fue de los años donde más incendios forestales hubo en México.
y no se supo mucho al respecto, ¿no? Como que tampoco nadie hace mucho al respecto. Entonces, Toronto nace de ahí, por eso fue como, eso fue la concepción, queremos apoyar a los ecosistemas mexicanos. Y para hacer esto, pues después nos tuvimos que ir al otro lado, ¿no? Y cómo se financia que restauremos y protejamos estos ecosistemas mexicanos. Y pues empezamos a escuchar mucho ya de las empresas grandes que estaban haciendo sus estrategias de medición y mitigación de impacto en temas de carbono, medición de huella de carbono y compensación de carbono. Las grandes ya estaban comprando miles o cientos de miles de bonos de carbono para sus planes de compensación a 2030 o a 2050, algunas, ¿no? De ser carbono neutral. Y ahí como que encontramos la conexión que queríamos y fue como, bueno, pues sí podemos aprovechar el mercado de carbono para hacer proyectos de restauración ecológica financiados por este mercado y producir bonos de carbono y venderlos. Al principio no era tan territorial y ya pues, sí da chance les platico más cómo empezó, pero eso fue como la concepción y cómo inició todo. Empezó primero de pensar en cómo proteger estos ecosistemas y cómo financiar, hacer un negocio de que lograr hacer esto. Muchas gracias, David. Jessica, ¿nos cuentas tú? Sí, gracias. Gracias por la invitación para poder hablar del proyecto y gracias a todos los que están aquí. Me siento muy contenta. Les cuento que Huichol es un proyecto que nace básicamente del amor a las plantas, a lo sencillo y a lo natural, conjuntado con una amistad, porque es así de simple. Nosotros crecimos, mi socio y yo, Eric, en Morelos, y nosotros crecimos con temazcales, plantas, herbolaria, y siempre hemos estado muy, muy cerca de eso. Y bueno, Eric tuvo la oportunidad de estar con varias comunidades y aprender cómo se curan con diferentes plantas, semillas y frutas, diferentes males o dolencias. Y estábamos una vez literal terminando una ceremonia y las plantas y el baño de romero y platicando fue literal así como empiezan las ideas. Oye, ¿te imaginas que esto se pudiera hacer diario? Porque como nos venimos a vivir en la Ciudad de México, pues la vida cambia y la ciudad es pues, muy fuerte. Y entonces, oye, si hacemos esto en algo que lo podamos tener en nuestro baño, en la cotidianidad, y nos dimos cuenta que con lo que nos bañamos y con lo que nos peinamos y con lo que nos ponemos crema y nos untamos, no era una cosa tan libre de químicos y no tenía ninguna magia especial y algo bonito en algo que hacemos cotidiano. Entonces decidimos hacer este proyecto de poder traer lo que Erika aprendió, lo que es de la herbolaria mexicana y la herbolaria antigua, a una rutina diaria que hacemos todos sin pensar en nada más que lo que tenemos que hacer todo el día y traer a través de productos una conexión con nosotros mismos, a través de jabón, crema, todas las cosas que usamos siempre. Y nace de querer tener las plantas con el agua y en el baño, en la rutina diaria, de poder hacer algo especial y diferente. Así de, así de simple y de ahí nos arrancamos cómo traemos las plantas, cómo hacemos esto y empezamos poco a poco y ahí vamos a seguirles platicando, pero así es como nace Huichol. Me encanta escuchar el origen y conocer el origen de ambas. Les quiero preguntar a los dos, ¿cómo se convirtió esto en un modelo de negocio? ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo vieron que esto podía ser un modelo de negocio? Pues sí, de entrada nosotros para conectar con los ecosistemas y con el mercado de carbono dijimos pues hay que ofrecerle a las personas un servicio para medir su huella de carbono y compensarla. Y así empezó Toroto y diseñamos una aplicación y ahí podías responder un cuestionario medio divertido y medías tu huella de carbono y ahí mismo te suscribías y pagabas una compensación de tu impacto y nosotros comprábamos bonos de carbono a proyectos forestales principalmente en Oaxaca, proyectos que nos gustaron mucho y nos inspiraron, y fueron como las primeras maneras en las que nosotros estábamos llevando financiamiento de bosques y ecosistemas mexicanos a las personas. Esto claramente no funcionó, las personas no estaban pagando por compensar su impacto ambiental, la mayoría no cree que es su responsabilidad, sino es más de otro lado que nos podemos poner aquí a debrayar, pero no funcionó ese modelo de negocio. Pero sí aprendimos cosas, aprendimos de mucho del mercado de carbono, aprendimos
que los proyectos, nos costaba mucho trabajo encontrar proyectos forestales que cumplieran con nuestros propios estándares de calidad, que esto en 2020 o 21 ni siquiera teníamos estándares muy altos de calidad nosotros y no estábamos encontrando demanda de bonos de carbonos de calidad forestales en México. Y entonces de ahí fue que vimos la oportunidad de desarrollar y de convertirnos realmente en actores territoriales y de empezar a nosotros desarrollar nuestros propios proyectos de secuestro forestal con comunidades en México que cumplieran con la calidad que estábamos buscando en el mercado. Entonces, sí, nació como de este primer cambio de modelo de negocio en donde queríamos financiar el ecosistema mexicano a través del mercado de carbono y de ahí vimos la oportunidad de volvernos realmente actores territoriales y también vimos que había mucho más impacto, ¿no? En este lado. Entonces así es como nació el modelo de negocio que Toronto tiene hoy. Muchas gracias, David. Y tú nos cuentas, Jessica, ¿cómo nació tu modelo? ¿Cómo pensaste que podía ser un modelo de negocio esto que te gustaba Fíjense tanto? que lo que les voy a decir es algo que tal vez no es como para la respuesta. O sea, nosotros nunca pensamos ni siquiera tener un modelo de negocio. Esto es una cosa que quiero compartirles porque es lo más genuino que pueden oír es esto. Nunca pensamos. Pensamos en las plantas, pensamos en la función de la herbolaria antigua y pensamos en que ahora que nos habíamos venido a vivir a la Ciudad de México tuviéramos un poquito de Morelos, claro, porque ahí vivíamos, en nuestra propia casa. Y entonces empezamos en la cocina de su casa haciendo pruebas, como cocinar, porque hacer productos de cosmética naturales es como cocinar. Y hay que ponerle esto, oye, pero si en lugar de ponerle esta, no vamos a usar ningún perfume, no vamos a nada, vamos a hacer mezclas con aceites esenciales, vamos a usar el jugo de sandía para el jabón de sandía. Y empezó pues hay que hacerlo así. Salieron 20 jabones, 10, 15, 30. Oye, pues vamos a ver si esto lo podemos compartir. Y lo empezamos a compartir con la gente pues, que nos conocía y empezó a gustar. Y un día, oye, pues hay un bazar en el colegio de la sobrina. Y entonces llegamos al bazar del colegio de la sobrina y empezamos a compartir lo que hacemos y empezamos a conectar y a entender que las personas estaban abiertas a lo que nosotros estábamos haciendo. Y eso ahí fue donde haces clic y dices, oye, ¿y si hacemos esto al alcance de la mayor parte de la población? Y si ponemos esto aquí, ponemos esto acá, y empiezas a decir, pues ya, cuánto sale, cuánto cuesta, cuánto me cobra, cuánto puedo ganar las personas, pero el modelo de negocio fue absolutamente orgánico y poco a poco. Nunca fue como pensado para un modelo de negocio y eso es algo que puede inspirar a todos los que están pensando que tienen o quieren hacer un negocio. Primero hay que como tú dices, pensar en lo que amas y luego las cosas solitas te van poniendo en el nivel de donde tienes que estar y así salió el modelo de negocio. Algo que te apasiona, ¿no? O Exacto, y sea, luego vas viendo que si todo lo demás financiero y costeo, pero así salió el modelo de negocio, por el amor a las cosas y al proyecto. bien, gracias. ¿Y cómo fue la primera vez que midieron su impacto? O sea, empieza este modelo, empiezan a ver que sí se puede, pero ¿cómo medir que sí lo están haciendo bien? Pues mira, para nosotros estaba medio fácil, digamos, porque el impacto lo estábamos viendo en la cantidad de toneladas de carbono que nuestros proyectos empezaron a secuestrar. Y estas toneladas pues están medidas y están certificadas por organismos internacionales. Entonces, pues cuando logramos nuestra primera emisión de bonos de carbono con una comunidad en México, en el sureste del país, pues ya estas toneladas de CO2 capturadas estaban certificadas y emitidas, entonces casi que se midió el impacto mientras se hacía. Pero bueno, después de eso también empezamos a medir indicadores, nos dimos cuenta que teníamos muchísimo impacto en las comunidades, entonces empezamos a medir también pues la cantidad de trabajos que estábamos generando, la derrama económica que estaba teniendo el proyecto en la zona, cuántas personas no solo de elegidos, sino de la comunidad estaba impactando el proyecto. Entonces, en lo ambiental, y también hacemos proyectos de agua para empresas que quieren compensar su impacto hídrico, la mayoría en el sector alimentos y bebidas. Y ahí también lo ambiental se mide en metros cúbicos de agua, de potencial de agua que logras infiltrar en el suelo, ¿no? Es algo un poco técnico, pero bueno, el punto es que lo ambiental, para nosotros medirlo, ha sido relativamente fácil porque es lo que nuestros clientes nos compran. Donde nos ha costado más y donde hemos tenido que nosotros hacer nuestras propias metodologías de medición de impacto es más en el tema
social, ¿no? O sea, qué tanto estamos logrando impactar a las comunidades con las que nos asociamos. David, nos contaste que en un inicio, pues viste que las personas no estaban comprando su huella de carbono, no estaban pagando por su huella de carbono, ¿no? ¿En qué, o sea, cómo te acercaste a aquellos que sí lo estaban haciendo? O sea, ¿y en dónde buscaste? O sea, ¿cómo llegaste a eso para armar tu modelo? Mm, La, es- Está bueno porque eso no es en México. La mayoría de nuestros clientes corporativos que compran nuestros bonos de carbono operan en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, donde ya existen mecanismos de regulación de emisiones de carbono, ¿no? Entonces estas empresas ya tienen legalmente compromisos de compensar su impacto ambiental en temas de carbono. Entonces, la verdad es que ha sido orgánico, ha sido bastante orgánico en el sentido en el que nosotros nos buscan las empresas y muchas veces es algo interesantísimo, no les podemos ofrecer la cantidad de bonos de carbono, por ejemplo, que quieren comprar. Microsoft llegó en 2023 y nos dijo, quiero comprar 1 millón de bonos de carbono y nosotros pues, te puedo ofrecer 250,000 si quieres, es lo que tenemos. Entonces, realmente hay una demanda altísima por bonos de carbono de calidad y ha ido creciendo. Entonces, pues, de ese lado como del mercado fue muy orgánico para nosotros y fue más que nos buscaban que nosotros los buscamos. También nuestro primer proyecto de temas hídricos, llegó una cervecera mexicana y nos dijo, ya sé que no hacen temas de agua, pero hacen temas de carbono y están metidos en ecosistemas, restauración de suelo y demás. No quiero carbono, pero tengo metas de agua y tengo este proyecto que ya está hecho, pero no tengo a alguien que lo opere. ¿Se animan? Y pues así como que seguíamos así tratando de encontrar el modelo de negocio y dónde estaba y qué hacer y cómo impactamos de manera más eficiente los ecosistemas mexicanos y pues bueno, pues hay que hacer el proyecto y nos metemos al tema hídrico también y así ha sido más de la necesidad que viene de la demanda que nosotros ir a buscar. Jessica, en el estudio de mejores prácticas, como ya mencioné hace un momento, encontramos que las empresas de impacto social operan más B2C. ¿Cómo Wixol se mete en esta lógica? ¿Es cierto esto? ¿Les pasa esto a ustedes o no? ¿O qué tensiones ha generado en ese sentido? ¿O también ustedes venden mucho a corporativos, o sea, a otras empresas? Nosotros empezamos directamente a consumidores, como les mencionaba en los bazares, y ahora tenemos ya un alcance mayor que es en tiendas departamentales. Y entonces ya ahora es a través de City Market, Chedraui Selecto, Fresco La Comer y esto, y llegan ahí. Pero es bien diferente porque cuando estás directamente tratando con el consumidor, aprendes muchísimo más que cuando estás nada más haciendo una cuestión intermediaria con una cadena. Yo estaba escuchando lo que dice David y cómo empiezas a medir y qué retos tienes. Las dos, cuando estás en un B2C, tienes una manera de comunicar y una manera de crecer el proyecto y de nutrirte de parte de ellos. Y cuando estás en un B2B, aprendes otras cosas y es otra manera de comunicarte, porque pues, los canales son distintos y para que llegue al consumidor final es una manera diferente. Las dos cosas presentan retos distintos y aprendizajes diferentes. Es básicamente eso. Pero entonces tú podrías decir que tienes ahorita ventas o sea, de las dos Sí, partes. Y nosotros seguimos, por ejemplo, con nuestra página directamente, ¿cómo se llama? El consumidor. En tiendas naturistas también estás ahí, pero ya cuando empiezas en el retail y en las grandes cadenas, es, es, ya es, se exponencia. es exponencial, pero es una cosa muy linda porque tienes alcance a mayor personas y te conocen más personas y pueden llegar al proyecto más personas y ser más accesible que si solo te conoce un nicho más pequeño. Claro. Te pregunto, Jessica, Wixol trabaja con ingredientes de agricultores mexicanos y empaques reciclables. ¿Cómo gestionan la cadena de suministro para que el impacto no se diluya? Lo que pasa es que esto me gusta mucho pensarlo y platicarlo porque el impacto no es en el producto final, el impacto es en cada una de los pasos para que llegue el producto final al consumidor. Entonces, y esto es desde
desde las personas que trabajan contigo, cuando llegas y saludas en la mañana, desde los ingredientes que ocupas, desde cómo se hacen a mano, desde el cariño o el amor con el que se empacan, desde los el proveedor que escoges de la banda de Metepec, que dices, me está tardando en entregar, pero ok, ¿cuándo me lo puedes entregar? Pero solucionas. Estás, como te puedo decir, como que cada parte que haces en la cadena de suministro tiene un valor muy especial y valoramos cada una de las partes en la medida de lo posible para que no se pierda el impacto en cada una de las partes, desde llegar a tu oficina y saludar bien, desde escoger un extraordinario proveedor y responsable con muy buena calidad, desde los empaques, lo mejor que puedas usar al mejor costo. ¿Por qué al mejor costo? Porque también queremos que sea un proyecto accesible, no que sea algo muy elitista. Y entonces nos hemos enfrentado con que los empaques y lo biodegradable y demás, unos no aguantan el aceite esencial porque se lo come, por ejemplo. Entonces, no hemos encontrado, si alguien tiene una empresa o se le ocurre, el día que alguien haga empaques de veras buenos para todos nosotros, se los vamos a comprar todos y nosotros. Entonces todavía estamos en esta parte de solución, utilizando lo que hay, porque tampoco todo es perfecto, seguimos en evolución. Y bueno, los ingredientes, los productores, las abejas, de qué productor la trae, todo eso es lo que va haciendo la cadena de suministro muy importante y hay que cuidar cada una de ellas, desde el trato, llegué y toqué, hasta el consumidor final y el precio al consumidor final, que también es importante porque es parte del proyecto, que es accesible. Claro, y todo lo vas midiendo. Todo lo vamos midiendo, sí, y se va viendo, y se van viendo cosas maravillosas con el tiempo y se van viendo cosas que luego tienes que echarte para atrás y volver a hacer otras. Todo lo mides y vas siempre prueba y error. Hay unas cosas que funcionan y las implementas y hay otras cosas que no funcionan y las cambias. Ese es parte de los proyectos, que todo está en movimiento siempre. Lo que estoy diciendo ahorita puede que cambie en 10 años, pero la razón y el corazón y lo que le pones a un proyecto, eso no cambia. Cambian las maneras de hacer, de impactar, de cómo adaptarte, pero básicamente es eso. Gracias, Jessica. David, nos estabas comentando que Toroto vende créditos de carbono a corporativos y nos mencionaste Mercado Libre. Nos gustaría conocer más, a quién más están vendiendo, y de aquí y de acá si hay oportunidad de que hubiera más o se te ocurriera que hubiera más, pero también cómo estructuran ese flujo de valor entre la empresa, la comunidad y el ecosistema. Sí, les comentaba que nuestros clientes que compran bonos de carbono, la mayoría, o más bien ninguno, está en México. Creo que aquí todavía tenemos una falla sistémica. Pues está por ahí este sistema de comercio de emisiones mexicano en prueba desde hace un par de años y como que, pues sí, ahí sí hay un tema sistémico que igual y habría que mejorar desde el lado gubernamental y regulativo y demás. Nuestros clientes están en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y pueden ser clientes que están buscando un supply de bonos de carbono latinoamericano para después ellos vender a otras empresas que quieren compensar su impacto. O también nos ha tocado vender a clientes finales como Microsoft o Mercado Libre. Nos ha tocado también desarrollar proyectos con estas empresas. Con Mercado Libre ellos llegaron y nos dijeron necesitamos un supply de bonos de carbono porque queremos compensar nuestro impacto eh, de carbono en los próximos 10 años y queremos un supply fijo de aquí a 10 años. Y entonces la propuesta para ellos no fue de, bueno, hacemos un contrato y yo te vendo 10 años, sino que, bueno, hay que hacer un proyecto juntos y buscamos las comunidades con quien hacerlos, desde el principio el acuerdo. Y esto responde un poco a la segunda parte de la pregunta, es que cómo se balancean estos intereses mixtos entre el corporativo que quiere compensar su huella y Toroto que está desarrollando el proyecto y la comunidad que es la propietaria de la tierra donde va a suceder el proyecto. Eh, para nosotros lo resolvimos como desde lo conceptual. Entonces, nosotros desde antes de hacer un proyecto, llegamos con la comunidad, vemos sus necesidades, evaluamos el potencial de sus tierras, porque no todos los ejidos tienen como este potencial de conservación y restauración para este tipo de proyectos. Algunos ya viven de la agricultura y es difícil, o de la ganadería, y es difícil pasar de eso a un modelo
conservación, pero muchos de ellos sí tienen tierras que están en conservación y esas son las que evaluamos su potencial para emitir bonos de carbono. Y entonces con ellos nos asociamos, no los vemos como un tercero o como un proveedor ni nada, estos ejidos son nuestros socios y desde el inicio buscamos acuerdos con ellos que en donde ellos, pues por ser los propietarios de la tierra, son los mayores beneficiarios del proyecto. Y eso pues fue conceptual del modelo de negocio de Toroto desde el inicio. Siempre dijimos los propietarios de la tierra y las comunidades tienen que ser los mayores beneficiarios de esto porque es su tierra, literalmente. Entonces, así es como nosotros desde lo conceptual balanceamos un poco los intereses, ¿no? Y ya como que balanceando este interés económico de las comunidades de vivir de sus tierras y sacar más recursos financieros de sus propias tierras, así balanceamos pues poder llegar con los corporativos y venderles o ofrecerles desarrollar un proyecto con estas comunidades y se balancea, ¿no? Ellos cumplen sus metas climáticas y cumplen con sus objetivos de carbono. Toroto desarrolla proyectos con un margen, entonces así es como permitimos que escale la empresa y la comunidad, pues a través de la venta de estos bonos de carbono, pues tiene mucho mayor incentivo económico de sus tierras que de otras actividades, digamos, productivas o así. Entonces así fue como se balanceó un poco esos intereses. Muchas gracias, David. Bueno, les pregunto a ambos. En el estudio de mejores prácticas vimos que el 55% de las empresas afirman contar con certificaciones y el 33% son empresas B. ¿Cómo han usado o piensan usar estas certificaciones para crecer? A ver, Jessica. Siempre hay un dilema en esto de las certificaciones, ¿no? Ya como de las estrellas Michelin o las cosas que todos ya sabemos esto. Yo creo que tener certificaciones, la experiencia que hemos tenido nosotros con el proyecto de Huichol ha sido, hoy hay certificado de hecho en México. Ok, pues me gustaría tenerlo. Y de repente, a través del proceso que llevas en la certificación, te das cuenta de lo increíble que es producir en México, en el caso de la certificación hecha en México, porque hay cosas que haces instintivamente y no notas. Y al final del día, cuando te sometes a un proceso de certificación, te estás evaluando como proyecto. Y eso es muy bueno porque hay estándares nacionales e internacionales para ser evaluados, donde hay personas que evidentemente ya saben que se deben de medir ciertas cosas para que estés jugando, digamos, en un plano diferente, no solo ahí que tú lo creas tú, tus amigos y tu mamá y tu casa, sino ya hay donde hay unos estándares mayores, probados, analizados y demás, donde cuando te atreves a acercarte a ellos, mejoras cosas y agradeces las cosas que ya haces que no sabías que ya tenías. Por ejemplo, ahorita que estoy escuchando tu proyecto, nosotros nos dimos cuenta, ahora que estamos en el proceso de implementación de Empresas B, del certificado de Empresas B, que casi no tenemos huella de carbono, por ejemplo, y nunca lo habíamos ni pensado. No lo habían medido. No lo habíamos medido ni pensado. ¿Por qué? Porque utilizamos personas, no máquinas. Porque, pues sí, prendemos la luz, pero no le prendes un botón y salen no sé cuántos jabones. Pues es máquina, secado, volteas, haces las cosas a mano. Y entonces llegué a mi casa y le dije a mi esposo, no me había ni dado cuenta que estoy aportando en esta parte. Y eso pasa con las certificaciones. Yo creo que hacerlas en la justa medida para poder evaluarte y ofrecer mejores prácticas es increíble. Hacerlas para cacarearlas y para que sea un juego social, que yo no estoy tan de acuerdo, pero me sirven para evaluar y para ver que estamos haciendo las cosas bien y lo que no las podemos mejorar. O sea, es así. No, por supuesto, Así y no cacarear en el No, sentido no, yo de sé, sí. un poco decir, presumir que No, estoy hombre, haciendo, no. no, pero a lo mejor esto que estás diciendo le puede servir a alguien más, ¿no? O sea, compartir que hay cosas que a lo mejor tú nunca pensaste que lo estabas haciendo bien, que está, ¿no? Exacto, Y exacto, a la hora de que tú lo dices, si alguien más te lo dice, pues van surgiendo que muchos otros también lo están haciendo bien, ¿no? Y exactamente. aquellas otras cosas que tú, pues, te hace falta, ¿no? Te hace falta mejorar en esto, te lo dicen y resulta que mejoras tus procesos y resulta Absolutamente. que te va mejor Sí. y que a la larga, pues hasta te cuesta menos, ¿no? Entonces, Y eso que dices es sí, bien importante. Y una cosa también muy padre de las certificaciones es que te conectas con personas
que piensan igual, de una manera más sencilla, porque al ser una certificación te acerca con personas que piensan como la certificación y empresas que piensan con estas certificaciones y te llenas de personas que vamos hacia el mismo camino y te nutres Claro, 100% cuando empiezas a estar en estas comunidades de certificaciones. claro. Gracias, Jessica. David, nos cuentas tú. Sí, pues creo que coincido con todo lo que dice Jessica, pero también es una realidad que mm, pues nos pasa que también nos buscan por ser empresa B y solo por tener el sello y la certificación de empresa B te diferencia del que no lo tiene y entonces muchos proveedores, esté bien o no esté bien, te buscan porque Sí. tienes ese sello, ¿no? Entonces también es un tema de posicionamiento de marca para nosotros, pero coincido también a nosotros las certificaciones que más nos gustan son las que nos dicen cosas de cómo estamos haciendo o Exacto. operando proyectos. Y ya para no repetir más eso, más bien les cuento un poco de cómo funciona en el sector en donde opera Toroto. Y hay varias, pero la más famosa es una certificadora. Pues no se diría si es una certificación, es más como un rating, una calificación que te dan. Y hay empresas que se llaman raters de proyectos de bonos de carbono. La más grande creo que es Silvera. eh, y ellos lo que hacen nos encanta porque hacen un due diligence súper extenso del proyecto y finalmente te dan un rating de los bonos de carbono. Entonces, pues después de evaluar gobernanza comunitaria, biodiversidad, certificación de carbono, suelo y entre otras cosas, te dicen, ah, bueno, pues este proyecto operado por Toroto tiene una calificación 3B o A o C. Y te dan un resumen detallado de por qué. Y en todos los pilares de donde te evalúan, te dicen, saliste pues en biodiversidad, a lo mejor no tan bien porque no tienes las suficientes cámaras trampas para medir la biodiversidad de esta extensión del proyecto, o en comunitario sí tienes los beneficios compartidos del tema comunitario, pero no tienes esta relación con la comunidad. En fin, esas son las certificaciones que a nosotros más nos aportan y nos dan, las que nos dejan saber cómo estamos haciendo las cosas, que nos dejan ver oportunidades de mejora y también que posicionan al proyecto o a los proyectos comparándolos con otros. Claro, te dan feedback, ¿no? Y entonces ya puedes tú hacer los ajustes que sean posibles y que puedan mejorar el proyecto. Exacto. Buenísimo. ¿Cómo miden su impacto? Otra vez en el estudio se encontró que la mayoría de las empresas que están en la iniciativa de 140 tienen metodología propia. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes tienen metodología propia o no? ¿Me cuentan un poco cómo miden? Empezamos, David, contigo. Sí, ¿cómo medimos el impacto que generamos, Sí. no? Eh, Pues sí, tenemos nuestra propia metodología. Les contaba que el impacto ambiental, en lo ambiental es fácil para nosotros porque es lo que vendemos y pues un cliente nos compra un proyecto que va a emitir X cantidad de bonos de carbono anualmente o vendemos X cantidad de bonos a un cliente final, ¿no? Entonces, en lo ambiental, como en lo concreto, sí es muy fácil medirlo para nosotros porque es casi que nuestra métrica de ventas. Eh, pero también tenemos metodologías internas para medir nuestro impacto en tema social y en calidad. Calidad lo vemos como pues lo que nos diferencia. Entonces, una metodología que hicimos es creamos nuestro propio manual de calidad, un poco para compensar y adelantarnos un poco a estos ratings que les contaba. Pues nosotros creamos nuestro propio manual de calidad que evalúa el impacto que está teniendo cada proyecto en temas de suelo, en temas de agua, en temas de biodiversidad, en tema comunitario. Y esa es como nuestra metodología para medir cómo estamos haciendo las cosas, cómo está haciendo cada proyecto las cosas. Obviamente, pues también están todas las métricas financieras que les contaba, la derrama económica de los proyectos en las comunidades y los trabajos que estamos generando. Entonces, sí, nosotros creamos como nuestra propia metodología con la que pues cada trimestre medimos el impacto que está teniendo. Nos gusta verlo como si fueran unit economics en finanzas, como en unidades de proyectos. Nos gusta verlo por proyecto. Sí nos gusta diferenciar a cada uno de los proyectos porque son distintos, las comunidades son distintas, el contexto socioeconómico de la zona es distinto, el ecosistema es distinto, el cliente es otro. Entonces, así es como medimos nuestro impacto.
Gracias, David. Jessica, ustedes Sí, como... gracias. Coincido en que se mide como por unidades de negocio y el impacto es social, económico y ambiental. Por ejemplo, nosotros en el económico vemos, por ejemplo, eh, que tenemos mayor producción y que vendemos más y en diferentes lugares y ahí puedes estar midiendo que está llegando a más alcance de la población el proyecto y es económico. Social, te das cuenta que si el año pasado comprabas cierta producción de miel a unos productores, cierta producción de lavanda o del romero o de es diferente, te das cuenta que empiezas a tener distintos proveedores e incrementas los pedidos a los productores locales, que eso es también o sea, es social porque estás apoyando a la comunidad. Y la parte ambiental, más bien la parte emocional, digamos, porque esta es una parte del proyecto, no solo es para la tierra, sino para el bienestar de las personas y para hacer comunidad sustentable. La parte también social y de conectar con nuestros clientes y de llevar el proyecto a cada uno de ellos es todos los comentarios, lo que las personas escriben, escuchar testimonios de lo que no solo la planta hace en su piel, sino también el mensaje, porque igual y no lo he comentado, pero evidentemente cada planta, semilla y fruta sirve para algo diferente, basado en herbolaria antigua, y en cada etiqueta viene para lo que es y un pensamiento para que se repita mediante el baño, a la hora del baño, como si fuera un ritual en tu regadera. Y cuando las personas no solo se enfocan en que es biodegradable y que apoyas a comunidades y que es un proyecto tal, sino también se enfocan en su bienestar personal y en su conexión con nosotros mismos, ahí elevas el proyecto a otro nivel porque no solo estás en un plano, sino estás conectando y haciendo una práctica de bienestar diario contigo mismo. Y esta parte de los testimonios, las cosas que nos llegan, los comentarios, tal, es una parte que antes recibías uno y ahora recibes muchos más de diferentes partes de la República y de diferentes partes del mundo, porque hay gente que se lleva esto a otros lados. Entonces, se miden de diferentes maneras, de cuánto compras, cuánto vendes y cuánto conectas con las personas, con el proyecto y para lo que es. Increíble, una conexión como espiritual, estás hablando, Absolutamente, ¿no? como la herbolaria antigua. Sí. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora ya nos dijeron el origen, ya nos hablaron sobre el modelo de negocio y les quiero preguntar un poco sobre los retos que han tenido, ¿no? Que creo que esa parte es como muy interesante, que nos da mucha curiosidad saber, conocer sobre esto. Y les quiero preguntar, ¿en qué momento la misión y la necesidad de ser rentables entraron en conflicto y cómo lo resolvieron? Empezamos, David. Pues creo que desde el día uno, o sea, se busca ser rentable, pero eh, pues afortunadamente al principio teníamos una inyección de capital familiar que nos permitió explorar este modelo. Eh, Creo que dos cosas que hicieron que nos enfocáramos en sí, operar de manera más eficiente en sí, vender mucho más en sí, escalar y buscar esa rentabilidad fue pues cuando volteas y ves la curva del cash flow y ves un valle ahí en donde pues tienes que hacer algo para que te alcance ese flujo efectivo para operar. Eso pues es complicado, o sea, sí volteas y quiero hacer impacto y quiero seguir haciendo proyectos, pero pues sí tengo este hueco de flujo efectivo. Nos tocó sufrir mucho al principio, como pues me imagino muchos emprendedores que venden a corporativos, pues estos corporativos te pagan a 60, 90, 120 días a veces, entonces tú tienes que encontrar la manera de financiar tu propia operación y tu propio negocio sin dejar de voltear a ver a las comunidades y el impacto que quieres generar. Eh, y la otra cosa que nos hizo, como que nos puso eh, en búsqueda de esta rentabilidad, pues fue cuando levantamos capital por primera vez, que sí ya teníamos un inversionista institucional en Europa, entonces pues sí teníamos que ver por nuestras finanzas y nuestra rentabilidad de una manera distinta. Eh,
afortunadamente en Toronto, pues mientras más proyectos hacemos, pues más impacto hacemos. Entonces, como sí viene muy de la mano, como está conceptualizado el impacto desde el modelo de negocio, sí es difícil dejar de voltear a ver el impacto, porque sí por cada por cada peso que ingresa Toronto, hacemos cosas en ecosistemas mexicanos. Por cada peso que ingresa Toronto, una parte se va a comunidades mexicanas. Entonces, es difícil no voltear a ver el impacto, pero esto es como que siento que el resultado de que esté embebido en el modelo de negocio. Claro. Y ¿cómo escalas? Y sigo acá para después que tú nos cuentes todo. ¿Cómo escalas sin perder el impacto en el proceso? Porque estás diciendo que tú vas creciendo y creciendo, ¿no? O sea, ¿cómo escalas sin perder ese impacto? Pues creo que no se puede en el modelo de Toronto, o sea, no se puede escalar tanto sin impacto. O sea, si es una línea, digamos, no sé si directamente relacional, el impacto que tenemos en los ecosistemas y en las comunidades, pero sí va creciendo. Mientras más proyectos hacemos, más hectáreas de manejo sostenible tenemos. Mientras más proyectos hacemos, más hectáreas de suelo, de obras de conservación de suelo hacemos. Entonces, reforestaciones. Sí, sí, mientras más proyectos hay, el impacto va creciendo. Lo que sí es el reto es cómo crece la empresa y ahí lo que más nos cuesta es la eficiencia operativa. Y ahí es donde sí entra como muy directamente mi rol en la empresa y sí estoy tratando de buscar apalancarnos mucho más de tecnología para tener una operación mucho más eficiente. Operamos basado le llamamos estaciones biológicas, pero básicamente es un lugar físico en donde hay una oficina, cuentan con internet y es como el lugar del equipo y esa estación biológica puede dar servicios a distintos proyectos de alrededor de esa zona, ¿no? Entonces, hoy tenemos 11 estaciones biológicas en México que dan servicio a todos nuestros proyectos y estas personas que operan estas estaciones desarrollamos una aplicación en donde diario las cuadrillas de trabajo en campo, las comunidades reportan todo lo que van haciendo. Si pusieron 100 magueyes en Apan Hidalgo, pues ahí reportan 100 magueyes en Apan Hidalgo, les toman fotos, le georreferencian las coordenadas espaciales de donde lo hicieron y todo eso llega a nuestro equipo de análisis que tiene modelos geoespaciales con calculan el impacto que se está haciendo dada estas actividades. Entonces son como las iniciativas que hacemos para eficientizar la operación. Ese es como el reto más grande que tiene Toronto, que no está directamente ligada al impacto, es más como escalar como empresa y financieramente. eh, pero sí creo que ese es como el reto que tenemos hoy de escala. El impacto pues va directamente ligado, entonces no tanto No, ahí. claro, va directamente ligado. Y entonces al final lo que hacen es eficientar a través de tecnología, ¿no? Que es lo que es como ustedes han resuelto este problema, ¿no? Y ustedes, Jessica. Sí, siempre te pones a pensar que el proyecto nunca debe de ser sacrificado por la rentabilidad. Y eso es algo que lo tenemos muy, muy claro. Al ser productos artesanales y que llevan un proceso de curado y de trabajo y que todo es a mano y no son máquinas, no es lo mismo, como les decía, picar un botón y que salgan no sé cuántos jabones que estar haciendo los empaches y en cajas, etcétera, es otra cosa. Y cuando entras, por ejemplo, a cadenas de retail y cuando empiezas a escalar, a esta parte ya la vivimos y crecer duele literal, pero siempre tienes que tener mucho cuidado en tus cadenas, en tus procesos de producción. Nosotros, si crecemos, crecemos en personas, no es máquinas, porque el proyecto tiene que continuar como lo que es el proyecto y como lo que nació. Entonces, siempre está esta cuestión de choque entre si lo haces rentable, porque es mucho más barato tener una producción industrial que tener una producción artesanal. Entonces, siempre el reto es seguir consistente en el precio público, digamos, para que sea un precio eh, justo y no entrar en prácticas donde no es tu proyecto. ¿No? Que es industrializar las cosas. Y ahí ese es el gran reto, crecer, escalar. Ahora, escalar no está
siempre tiene que ir de la mano con tu proyecto y no está peleado a escalar con que sigan haciéndose las cosas muy bien hechas. Simplemente escoger tiempos, escoger oportunidades, escoger nichos para no volverte loco y empezar o a bajar calidad o a poner procesos más industrializados. Ser muy congruente y consistente en la misión y en la filosofía que tienes como proyecto y blindarlo en la mayor parte de lo posible para que no cambie la visión y la misión del proyecto con, con la parte de la rentabilidad tal cual. Ahora, hacer las dos cosas, esa es una magia pura, porque una no debe de estar peleada con otra. Yo pienso que la abundancia, el bienestar y el bien hacer van absolutamente de la mano. Solo tienes que ser congruente y consistente en la manera de hacerlo, pero van de la mano. No, me encanta este cierre porque por eso están aquí, ¿no? Porque están de la mano con propósito y rentabilidad. Entonces sí, pero siempre el propósito delante, ¿no? O sea, que siempre esté vivo, ¿no? Independientemente de que haya conflicto, de el crecimiento, pero siempre el propósito delante. Te pregunto, David, Toroto trabaja con varias comunidades en diferentes estados. Cuéntanos un poquito de eso, de los estados, comunidades, y cuál es el mayor riesgo de trabajar con comunidades rurales como socios estratégicos. Pues sí, trabajamos con comunidades desde Chihuahua, San Luis Potosí, hasta Campeche, Yucatán, Quintana Roo, pasando por Hidalgo, o sea, sí, muy variado. Nos encontramos con comunidades muy distintas entre sí. La mayoría de estos ejidos tienen una buena gobernanza. No creo que los proyectos que hace Toroto no se podrían si estos ejidos no tuvieran un buen sistema de gobernanza interno que permitiera al ejido tomar decisiones para el uso de sus tierras. Pero bueno, hablando de los riesgos, creo que hay muchos y ya si nos pudiéramos hablar de todos se nos va la mañana aquí, pero pues en lo operativo muchísimos, encontrar cómo coordinar a tantas personas de estas comunidades para el proyecto. En lo administrativo también nos ha tocado que ejidos que les queremos hacer el pago de su parte correspondiente a la venta de bonos de carbono y no estaban registrados ni como empresa, ni como ejido, ni tenían una cuenta de banco, ni nos podían hacer una factura. Entonces eso para nosotros sí ponía en riesgo justamente el margen y la rentabilidad que teníamos porque se volvía un gasto no deducible muy grande. En fin, y los apoyamos, les ayudamos a registrarse. Fue una persona de Toronto literalmente al SAT con ellos a registrarse, les ayudamos a abrir su cuenta de banco. Entonces riesgos en lo administrativo también, pero creo que el riesgo más grande está en lo relacional. Esta relación que formamos con las comunidades como socios desde el inicio del proyecto, pues eh, poner en riesgo esa relación que tenemos con las comunidades y con los ejidos es lo más grande para Toroto, ¿no? O sea, no nos preocupa muchísimo cumplir con ellos y que lo que dijimos en nuestro primer acuerdo con ellos es la realidad. Nos importa muchísimo tener una relación muy estrecha con ellos para escalar el proyecto, para discutir los retos que vayan saliendo. Entonces, esa relación con las comunidades, ponerla en riesgo, creo que es lo que más pone en riesgo no solo el proyecto, sino la permanencia de este proyecto, sino también el modelo de negocio de Toroto como tal, ¿no? Entonces, para nosotros, por eso sí, esta relación estrecha con ellos es de las cosas más preciadas. ¿Cómo es el primer acercamiento? Porque me imagino que debe de haber desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese primer acercamiento con una comunidad? Pues hay que ganarse su confianza poco a poco. Al principio, obviamente, te ven como un externo y te ven como alguien que quiere aprovecharse de ellos, o de estas comunidades. Y pues el primer contacto es ganarte la confianza de los líderes de la comunidad para que te den la posibilidad del espacio para presentar un proyecto ante una asamblea ejidal, por ejemplo. Entonces, el primer acercamiento tiene que ser con los líderes de la comunidad y ganarte su confianza, para después poder pichar. Literal, les pichamos como si fueran inversionistas o socios, les pichamos el proyecto, les mostramos las curvas de carbono, las curvas financieras, lo tratamos de bajar a lo más entendible para ellos.
en lo técnico. Y ya que tenemos este espacio de la asamblea en donde ellos ahí deciden, literalmente levantan la mano y votan, ¿están a favor de este proyecto? Sí, y votan. Y así es como se decide qué es lo que van a hacer con el uso común de sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, así es un ¿Les poco. ha pasado que digan no, no estamos de acuerdo y tener que convencer ahí o no? Sí, Sí. sí, sí, sí pasa. Sí, también nos ha pasado a nosotros que decimos que no después de ver eso, porque luego hay muchos grupos también, lastimosamente, que quieren utilizar las tierras para otro tipo de actividades, igual y hasta como no ilícitas, digamos. Entonces también nos ha pasado a nosotros que identificamos a grupos que están diciendo que no, y entonces nosotros damos un paso hacia atrás. También nos ha pasado que dicen que no, pero casi siempre que dicen que no es porque no lo entienden, porque nosotros no queremos abusar de ellos, o sea, los vemos como realmente nuestros socios y queremos beneficiarlos, así como queremos beneficiar los ecosistemas mexicanos, a ellos también nos interesa mucho que se beneficien y que puedan vivir mejor de sus propias tierras. Y en ese caso, que es explicarles nuevamente, tener paciencia, confianza y hasta lograr el Sí, ahí propósito. es volver a explicar el proyecto, ver, igual y ajustar. También hay ejidos que ya están, ya les picharon 3 proyectos de secuestro de carbono y entonces les dicen, no, pues les compra, a lo mejor uno les dijo, les compro todos los bonos de carbono de los siguientes 10 años en $3 y luego esos los venden en $15 y eso sí nos parece un abuso. Eh, Después hay gente que les dice, bueno, te doy el 50% de las ventas de estos bonos de carbono. Y ahí pues se toca entonces negociar también. O sea, sí toca a veces negociar ese porcentaje con los ejidos que ya están más avanzados y que ya tienen conocimiento del mercado de carbono también. Gracias, David. Jessica, Wixol compite en el mercado en un mercado de belleza saturado. ¿Cómo comunican el impacto sin que parezca solo una estrategia de marketing? Esto es bien, bien importante porque los consumidores finales, yo creo que sí nos damos cuenta cuando algo lo están haciendo por puro marketing y cuando algo es de verdad consciente. ¿De qué manera lo hacemos? Pues compartir lo que somos, sin mayor pretensión. Lo que hacemos, los ingredientes que usamos, lo que pensamos, lo que invitamos a compartir, lo que creemos, lo que a nosotros nos funciona, que queremos que a los demás también les funcione. Eh, Esas cosas son genuinas y todos sabemos cuando algo, bueno, no todos tal vez, pero la mejor manera que no sea que no sea marketing es que sea real, que sea un proyecto auténtico, que compartas lo que piensas, lo que sientes, por lo que te levantas todos los días a trabajar de una manera de, pues esto es lo que usamos, utilizamos estas comunidades, pensamos de esta manera, creemos en el poder de las plantas y creemos en el poder del agua, en los rituales del baño y te invitamos a que lo apliques en tu día a día, en algo que haces diario, que no le pones atención, que lo hagas especial. Es muy genuino. ¿Cómo no caen esas garras? Pues siendo reales, siendo reales. Y eso se ve o se puede sentir y conectas o no. Y no es, por ejemplo, hay marcas muchísimas, enormes y millonarias y de bolsa y demás, que lo único que tienen de natural es la etiqueta afuera. Y dices, pero dijera mi abuelita, en el nombre de Dios están haciendo muchas barbaridades. Entonces, bueno, ¿qué eres? Pues congruente, transmites lo que eres, lo que crees y ya si y cada vez el consumidor es muchísimo más consciente y no necesita siempre, y se los digo también a emprendedores y a proyectos, no necesitamos abarcar todos, con que conectes con una parte, con que te entiendan ciertos estados con ciertas tierras, ¿no? Con que conectes con ciertos productores, con cierto tal, y ahí se va dando, ¿no? Y nunca pretender, jamás pretender y hacer algo que no es absolutamente coherente con lo que invita el proyecto a hacer. Eso es la clave. Bien, ser genuinos, Absolutamente. ¿no? Y se nota, Y eso la se gente va. lo sabemos de todas las cosas que hacen. Sí. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Bien, pues se está acabando el tiempo. Ha sido un gusto estar platicando con ustedes esta mañana. Y bueno, quiero ahora ya tener unas reflexiones de cierre. Y les quiero preguntar,
a los dos. Si pudieran cambiar una sola regla del ecosistema de emprendimiento en México para facilitar más empresas como la suya, ¿cuál sería? Pues creo que ya cada vez hay más. Yo lo he visto crecer este ecosistema de impacto en los últimos 7 años. Pero creo que todavía hace falta, por lo menos en tema naturaleza, que se entienda un poco más que no tiene un retorno tan inmediato como se busca en el capital, en los inversionistas actuales. Entonces, de mi lado, creo que pues hacen falta inversionistas de capital más paciente, que estos family offices entiendan que el tema naturaleza lleva tiempo, es un poco menos rápido, digamos, que el inversionista en tecnología o en otros sectores. Hace falta como este entendimiento. Compradores más a largo plazo que tengan visión de que voy a hacer este proyecto alrededor de mi planta donde fabrico cerveza o refresco, pero no lo voy a hacer durante un año, lo voy a hacer durante los siguientes 15 o 20, como proyectos más a largo plazo. Entonces eso creo que yo cambiaría. Inversionistas pacientes. Jessica. Claro, sí, pues sí. En la parte que yo he aprendido es que los emprendimientos no empiecen, es decir, no hagamos algo para que cuando sea algo impactes, sino busca qué puede impactar y después eso te lleva a lo verdad y realmente vas a impactar. Que sea primero qué quiero impactar, qué quiero ayudar y ya después sale absolutamente todo lo demás. Porque las personas a veces pensamos, quiero hacer un negocio, ¿cómo le hago para emprender? ¿Qué me gustaría cambiar? Si cambiáramos esta parte regenerativa de desde dónde quieres impactar, hacer eso y después solito sale, en lugar de hacer nada más pues puras cosas que no tengan un impacto y que pienses que el impacto es hasta el final, ¿no? Y lo que decías al principio, la pasión, ¿no? Absolutamente. El tener pasión. ¿Qué parte del modelo tradicional de negocios creen que todavía no se ha roto y urge transformar? Uy, sí, a mí lo que más me gustaría sería que hoy el modelo tradicional de negocio en tema de compensación, digamos, en el negocio de Toroto, es, bueno, tengo este negocio, lo opero, escalo y después me preocupo por medir el impacto y después lo compenso, ¿no? Para mí este paradigma tendría que cambiar, tendría que ver como, para mí lo ideal sería como, bueno, voy a escalar este negocio, voy a poner, no sé, 3 otras plantas cerveceras o yo qué sé, voy a escalar este negocio, pero al escalar este negocio me voy a pensar también en cómo esa escalabilidad financia los ecosistemas que proveen los servicios que necesito para seguir operando, ¿no? O sea, como que no se vea como solo voy a escalar este negocio y seguir generando y seguir produciendo, y después me preocupo por cómo compenso, por qué estoy impactando, por medir qué estoy impactando, sino desde la concepción de este escalamiento de modelos tradicionales, tener en cuenta esa regeneración o esa protección de los ecosistemas de donde extraemos los recursos que se necesitan para operar estos negocios. Que se vea como estrategia de negocio, ¿no? O sea, el todo. Total. Bien. Jessica. Sí, coincido con la parte de que en la medida en que nosotros como humanos y como empresarios empecemos o tengamos un negocio regenerativo en todas las áreas, no solo es porque tenga uno una empresa de cuidado personal y productos de cuidado personal o la parte de la naturaleza que tú dices de la tierra, sino un enfoque regenerativo donde no solo no dañemos lo que hay, sino regresemos mejor con nuestros proyectos lo que encontramos. Eso sería la primera cosa que creo que si rompemos esa barrera, vamos a hacer los negocios desde otro lugar al que estamos acostumbrados a hacer negocios. El legado, ¿no? En general, Absolutamente, ¿qué legado quieres dejar? En todos absolutamente. sentidos, ¿no? Y puede ser un banco, puede ser Todo, un sí. taller de producción, puede ser como lo encontraste, como lo dejas mejor. Eso es algo que hay ¿Cómo que cambiar. mejoras? Sí. Bien, gracias.
La última que tengo acá es una palabra o frase ya para terminar, para un emprendedor que esté aquí en el público y que está dudando si apostar por el impacto. ¿Qué le dicen? Que lo abracen fuerte. Pues que no lo dude ni medio segundo, que abrace fuerte, porque esa pasión y ese impacto va a hacer que aguante lo que viene después, porque si no tienes ese impacto y esa pasión de lo que haces, te caes luego, luego, porque pues el sistema es, todos lo saben, el sistema, la Matrix. ¿Ok? Y tú lo dijiste, Jessica, para ti fue importante también tu socio, para mí también. Entonces encuentren esas personas que les apasionan las mismas cosas que ustedes. Sí, porque caminar juntos es más fácil que caminar solitos. Y que los complementen, ¿no? Porque estoy segura que los Sí, complementan. 100%. Bueno, pues ha sido un gusto, de verdad, haber escuchado las historias de dos empresas tan distintas, porque la verdad es que son muy distintas, pero las dos con este propósito del impacto, ¿no? De querer impactar, de hacer las cosas bien. Y pues un orgullo que formen parte de las 140. Queremos más de 140, queremos que sean muchísimas más empresas mexicanas que estén haciendo la diferencia y que sepan que se pueden hacer estas dos cosas, ¿no? Tener visión, transformar y ser rentables. Pues muchas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta del público que quiera alguien hacer. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Verónica, David, Jessica, muchas gracias por la conversación. Definitivamente una conversación muy nutritiva. Eh, no sé, mi duda viene desde una observación, quizá es algo generacional, pero cada vez veo más que, sobre todo jóvenes, dicen, ¿para qué hago algo de impacto? ¿Para qué participo? ¿Para qué si ya el mundo es todo un caos, ¿no? Em, y ahí es donde también encontramos como oportunidades para generar innovación, innovación social. Pero también he escuchado mucho en el ecosistema emprendedor más tradicional esta idea de ¿para qué innovar en un mundo que ya está tan innovado? Y ustedes bien pusieron en la mesa que la innovación no es únicamente innovación de producto, innovación de servicio, es también innovación en cadena de valor, innovación en modelo de negocios. En ese sentido, ¿qué oportunidades ven ustedes en otras áreas que tocan un negocio para generar innovaciones que tengan impacto social? Bueno, puedo empezar, luego le dices. Es que cuando empiezas por tu comunidad, sin irte hasta allá, en alguna cosa que sea enorme y demás, cuando empiezas por tu comunidad y empiezas a tener impacto en las personas con las que contratas, en las personas con las que trabajas, en lo que haces diario, en hacer bien las cosas coherentes y consistentes, eso se va multiplicando. No importa el negocio que sea, lo que sea, hasta estar en tu casa, es empezar por lo que está uno haciendo, pequeñito, grande o mediano, y eso se va multiplicando. Y ese impacto social es que no tiene uno que ir hasta el otro lado del mundo. Empieza por tu casa, empiezas con el bien hacer, el bien servir y el ser congruente, y esto te va llevando solito, 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 solito a todo en el negocio que emprendas tú y cualquiera. Y ese es el verdadero impacto social. No es, no es más que eso, empiezas en tu comunidad. Y eso ahí, con eso ya puedes dormir en paz y habrá valido la pena tu emprendedurismo o lo que haga cada quien. A mí me parece, pues, padre, interesante, triste también la observación de que sí ha cambiado un poco. Yo lo he visto también que creo que también tiene que ver con el contexto geopolítico en el que estamos viviendo, como que por lo menos lo ambiental y social, como que tiende a pasar de largo y también eh, como que también siento que hemos vivido y hemos escuchado el cambio climático años y tristemente las personas dicen, pues aquí seguimos, ¿no? Y no ha pasado nada. Y sí, Los Ángeles se quemó el año pasado, pero pues ahí está, todavía está todo bien, ¿no? Y como que sí me parece una mentalidad triste y que sí he visto cambiar en el sector de emprendimiento, que ya no interesa tanto el emprendimiento de impacto. Pero bueno, tú preguntabas de oportunidades para innovar en el sector de impacto social, pues yo veo mucho cómo transformar estas comunidades rurales en México, no solamente las que
viven de programas de conservación como los que opera Torto, sino también las que viven de sus sistemas agroforestales o silvopastoriles. Hay muchas oportunidades ahí para hacerlo de mucha mejor manera, maneras más eficientes de gestionar a su ganado, sus tierras. Entonces, por lo menos de lo que yo he visto, creo que hay muchas oportunidades ahí de cómo manejan estas comunidades sus recursos naturales, y hay una cantidad de oportunidades para innovar ahí enormes. Yo te puedo decir que como parte de la fundación, o sea, de Fomento Social, he tenido la fortuna de visitar muchos proyectos a lo largo de la República, ¿no? Proyectos sociales. Y cuando ves el cambio en una comunidad, en unos niños, en unos jóvenes, después de haber tomado una capacitación y los ves el cambio real. O sea, hace poco estuve, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Y veía a unos jóvenes que estaban en un programa de emprendimiento y a lo que llegaron, ¿no? Habían estado 2 años capacitándose y vi a la primera generación que había estado un año y luego los que habían llevado 2 años a los productos que llegaron y cómo vendían sus proyectos y la mentalidad que tenían y cómo habían empezado, un cambio impresionante. Entonces, creo que también el conocer los proyectos, el comunicarlos a todos, ¿no? Que todos vayan conociendo y la gran diferencia que puede hacer esto en las personas, pues con eso te puedes convencer. También coincido contigo que es una tristeza, también lo he escuchado, pero bueno, pues hagamos lo que podamos esa semillita, ¿no? Para contarlo, ¿no? ¿Alguien más? Hola, gracias por el espacio. Me siento muy agradecida de estar aquí escuchando tanta información que nos nutre. Brevemente les comento, soy la apoderada de una asociación civil que nos llamamos Chilangueando. Damos actividades gratuitas en plazas y jardines de la zona centro de la ciudad y en otras alcaldías. Y quisiera preguntarles a los expertos que están aquí, ¿cuál sería el consejo para nosotros? Formamos parte de una comunidad de maestras y maestros profesionales, campeones mundiales en disciplinas deportivas, referentes en México y en otros países. Y nos enfocamos en este tema de dar actividades gratuitas a la población en base a las necesidades que hay en muchas comunidades. Nos hemos topado con la realidad de lo que es el gobierno y no es una queja, es una opinión de lo que vivimos. La necesidad ya está, nosotros ya estamos haciendo un impacto. Todo el año pasado generamos más de 24,000 atenciones con población de 0 a 5 años hasta más de 85 años. Con todo gratuito, desde nuestra bolsa, con todos los que somos personas que estamos aquí por una vocación de servicio y de ayudar. Compramos materiales deportivos porque la gente a veces no tiene ni para comer, no van a tener para unos guantes de box. Lo hacemos en las plazas públicas. Mi pregunta es, ¿qué me pueden ayudar a compartir con el grupo? Porque si bien es cierto, no contamos con el recurso ni el apoyo de nada, pero no dejamos de estar todos los días, de estar en las plazas, de abrir más espacios y necesitamos poder seguir caminando y creciendo, porque si bien decían, no hay que rendirnos, pero llega un punto en el que pues ya es insostenible. Puedes tener las ganas de ayudar, pero siempre requieres un apoyo económico para moverte, para comprar materiales, para comprar tenis, balones de fútbol. Ahorita con el Mundial queremos hacer torneos, estamos haciendo muchas cosas, pero tenemos las limitantes, ¿no? Lógicas de lo que es tener un negocio como tal. No somos un negocio, no buscamos un negocio, pero sí sabemos que a través de estas actividades estamos impactando, actualmente seguimos impactando y podemos crecer y la idea es crecer en otras alcaldías y en otros estados. Pero me interesa mucho la recomendación de ustedes como emprendedores. Gracias. Pues felicidades por todo lo que hacen, creo que está muy padre, está increíble. Sí, entiendo y respeto mucho la complejidad de cómo hacerlo sin un modelo de negocio, digamos, y que veniendo de como una ideología más filantrópica y de buscar apoyar, ¿no? Pero yo te invitaría así a apoyarte de instituciones igual filantrópicas, que busquen hacer donativos, estructurarlo de una manera que
igual y no tiene que ser el negocio y buscar los millones para poder hacerlo, pero sí estructurarlo de una manera en la que tenga un beneficio también para, no solamente para estas personas, sino para el Estado, puede ser gubernamental también, o para con corporativos que tengan alguna meta social de apoyar. También hay muchas instituciones que buscan hacer donativos para este tipo de proyectos, pero lo invitaría a formalizar un poco más hacia ese lado y como, eh, sí, esa es como mi perspectiva. Sí, coincido y me gustaría agregar que he estado en algún momento en esa situación, no con el proyecto de Huichol, pero he estado en esa situación. Entiendo perfectamente lo que duele y lo que inspira. Y creo que después de haber estado en esas y regresar, yo también te sugeriría que se hiciera, vamos, no porque sea el negocio, pero sí tiene que existir algún apoyo a las personas que están apoyando esto, 100%. Y para eso yo me acercaría igual con delegaciones o me acercaría con instituciones más grandes que pudiera yo anexarme eso y de alguna manera, eh, porque es absolutamente válido que personas que tienen proyectos sociales de esta índole merezcan abundancia y merezcan estar bien, porque si no se nutre, si nosotros como sociedad no nutrimos esos proyectos, no todos, o sea, se acaban y no todos nacemos para crear cosas. Hay personas que nacen para sostener comunidades, para sostener proyectos sociales, para ayudar. Y nosotros debemos apoyar estas cuestiones como gobierno, como instituciones, como todo lo demás. Soy yo pro a que sea remunerada la ayuda que ustedes hacen por la comunidad, 100%. ¿Se oye? Sí. Ah, bueno, hola. Pues muchas gracias a todos. Vero ni Cristina Pacheco lo hacen mejor. La verdad, muy buena entrevista. Quisiera comentar, miren, realmente toda actividad humana genera huella de carbono. Yo soy implementador de sistemas de gestión de tecnología, pero todo conecta con ambiental. Yo quisiera saber, porque no lo escuché, si han explorado los beneficios de implementar normas ISO, hablando de 14001, gestión ambiental, 14064, la de gases de efecto invernadero, 14067, huella de producto. Pues a mí me encantaría verlo más en empresas. Yo les comentaba que no tengo clientes mexicanos que quieran compensar su impacto en temas de carbono. A mí me encantaría verlo, que se regule, por favor. O sea, no solo por el negocio, sino porque lo necesitamos. No estamos llegando a nuestras metas de compensación climáticas en temas de carbono y sin un sistema regulado y sin estas normas, pues difícilmente vamos a llegar como país, digamos. Entonces a mí sí me encantaría verlo hacia afuera, la verdad. A mí me encantaría también hacerlo y tenerlo. Y me gustaría que nuestro proyecto inspirara, porque somos de este tamaño comparado con las cosas que existen en el mercado que realmente pudieran tener un impacto muchísimo más amplio, sin menospreciar mi impacto. Pero me gustaría que nosotros pudiéramos como ser un ejemplo para las grandes corporaciones de lo que es hacer las cosas en orden y bien, por muy pequeñitos o medianos que seamos. Yo encantada. Yo te puedo decir como banco que pues somos un banco de Estados Unidos, porque Citi, ¿no? Aunque ya se separó, Banamex ya se separó de Citi, pero seguimos siendo de Citi hasta que nos terminen de vender. Ya nos vendieron un cachito, pero no todo. Te puedo decir que sí se hacen muchas cosas, o sea, sí tenemos, o sea, se están haciendo muchas cosas para cumplir con muchas normas ambientales dentro del banco, la huella que están dejando y también para prestar dinero. O sea, también se está buscando finanzas sostenibles. Sí creo, hay un área dentro del banco que se llama Ambiental, Social y Gobernanza, ASG, que justamente está buscando que otras empresas de la cadena de valor pues vayan cumpliendo ciertos requisitos para tener mejores oportunidades de créditos, etcétera, ¿no? Y como banco, que es una empresa
que se dedica al desarrollo, ¿no? Al desarrollo económico, porque pues prestamos dinero, pues lo que se quiere es eso, ¿no? Que cada vez más empresas empiecen en este camino y se dan muchísimos cursos para que cada vez más empresas lo logren, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que al ser una institución de Estados, o sea, que tenemos muchas normas ahorita de Estados Unidos, creo que esos corporativos de fuera han puesto como el ejemplo para que vengan también otros acá que estén haciendo estos cambios en México y pues que vayamos hacia allá todos, ¿no? O sea, porque sí, el planeta lo necesita y lo necesitamos todos como personas y como empresas. Entonces, por ahí te podría decir que como bancos sí se están haciendo cosas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias y felicidades. Me encanta cómo comentas lo del tema del impacto, cómo comienza desde uno mismo y se va permeando hacia los demás. La verdad es que si estamos aquí es por eso, ¿no? Y yo veo aquí va más la pregunta hacia Vero. Tomando en consideración ahorita y perdón, tomé nota, la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de la Semarnat, que se modificó en marzo de este año, veo interesante que vínculos entre ambos proyectos, justo por ese, esa, esa parte que no se atiende en Huichol, que es la parte de la cadena de suministro y que va vinculada al tema de estos bonos de carbono, de agua, plásticos, no sé, en el que pudiera haber alguna empresa y en el que acercándonos, no sé, a Fomento o alguno de aquí hay muchas mentes brillantes o algunos inquietos como nosotros en Q, ¿no? Que siempre estamos buscando cómo lograr ese impacto y esta propuesta como de sinergia en donde se logre ese empaque o esa, digamos, compostable biodegradable o biocompostable, cualquiera, donde entendemos que hoy es caro, ¿no? Y hoy es caro realizarlo y compitiendo contra todo lo que está en el tradicional, pero no sé, aquí mi pregunta es, ¿se puede encontrar como esa sinergia o ese vínculo en donde a través de estos bonos que nos está comentando David y de la mano de fomento poder ayudar a hacer esa escalabilidad, ¿verdad? En Huichol. Sí, hablé mucho. eh, Y es que sí, estamos, necesitamos, por ejemplo, yo que veo lo que haces, ahorita pensé, pues acabando le voy a decir, oye, cómo puedo ya medir de a de veras con el estandarte? Porque yo sé que hay poca huella de carbono, nada más lo sé yo porque lo sé, nada más porque sé que prendo poca luz, pues decir, pero quiero decir, ¿cómo lo puedo medir? Eso era pero sí es cierto, ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo? Pues la verdad yo no tengo conocimiento de esos materiales que necesitas tú, Jessica, pero en lo que te pueda ayudar para ¿Puedes medir tu asesorar impacto y compensarlo, feliz. Sí, creo que de ahí sí se sale un poco de lo que hace Toroto, de ese otro reto, pero feliz de ayudar en tema carbono. Muchas gracias. Claro. Gracias. Muchas gracias a todos, todas. Les pido un fuerte aplauso, Aquí había pero una. ya nos hemos quedado sin tiempo. Perdón. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Verónica, para David, para Jessy.